Muy buenas noches, El Salvador. Muchísimas gracias por sintonizar 8.com, Canal 30 Tele 1. Esta noche, señores, estaremos compartiendo el resumen de lo más importante acaecido en la entrevista de lunes a viernes a las 8 en punto. Es su cita por Canal 30 Tele 1. El día lunes arrancamos la entrevista con el pastor Mario Vega, pastor de la iglesia Elim. Con él estuvimos analizando todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. ¿Qué nos dijo con relación a la Asamblea Legislativa, a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, donde de tajo le votó todos los decretos al Ejecutivo y la actitud de no reconocer a otros órganos del Estado por parte del presidente de la República? A continuación, se lo presentamos. En 8.com nos acompañó Mario Vega, pastor de la iglesia Elim, quien nos dio su valoración del primer año de gobierno del presidente Bukele, así como la mayor dificultad que, a su parecer, el gobierno ha tenido. Lastimosamente, creo que el elemento más notorio, que más sobresalió tanto nacional como internacionalmente de esta gestión, fue los eventos que se dieron el 9 de febrero en relación a la toma armada del edificio de la Asamblea Legislativa. Creo que es una situación que no se había dado en la historia del país. Parece que una sola vez se ocurrió y hace ya también bastantes décadas. Este gobierno que llegó al poder con un discurso predominante en el tema de no a la corrupción y de señalar los desmanes que se cometieron en el pasado, yo creo que debería aprovechar la oportunidad que tiene para poder hacer honor a su discurso y de esa manera ser totalmente transparente. Es decir, si no hay nada, si no hay ningún manejo oscuro, si no hay ninguna intención de favorecer a empresas amigas o de familiares, entonces uno no entiende por qué no haya la libertad y la apertura para mostrar con transparencia todo lo que está ocurriendo. Nos habló respecto a la construcción del hospital más grande de Latinoamérica en Cifco y cómo se han manejado los fondos para ello. Y un aspecto de eso creo yo que es en los plazos cortísimos que el mismo presidente se impone. Y precisamente porque no hay una proyección económica, no hay un presupuesto, es que se puede decir cualquier cosa y se puede establecer cualquier plazo. Luego el presidente decía que no me pidan que el hospital más grande de Latinoamérica lo termine pronto. Es que nadie le ha pedido, ni el hospital, y tampoco le ha pedido que lo termine pronto. Es él mismo el que se puso un plazo cortísimo. Igual ocurrió con el puente. Él se quejaba de que le estaban exigiendo a muy corto plazo, pero él solo fue quien se puso su plazo. Entonces, a eso me refiero cuando digo yo que lo que denota es que no hay planes, no hubo una evaluación previa, no hubo una proyección en cuanto al tiempo que la obra podía tomar y tampoco hay una valoración en cuanto al costo. Nos dio su pensar con el tema de la reapertura económica en nuestro país. Ahora estamos ante un nuevo momento cuando comienza la reapertura y otra vez no hemos escuchado de un plan para la reactivación económica. O sea, no estoy hablando de las fases de apertura, las cuales pues son relativamente fáciles porque uno solo debe mirar la experiencia de los otros países que ya van adelante en esta tarea. Hoy el tema sería cuál es el plan de reapertura económica, cómo se va a hacer para poder recuperar los empleos de ese casi 1,5 millones de salvadoreños que han quedado sin empleo durante estos 3 meses. Asimismo, compartió su pensar respecto a que el manejo de la salud sea únicamente por el sector público y que no se pueda atender en un hospital privado. Cerrarle la puerta a los hospitales y laboratorios privados tiene como objeto que no haya un registro, diría, independiente o adicional a lo que el Ministerio de Salud ya lleva. Hay personas que han interpretado que el repunte, porque llevamos como 3 días de que se ha incrementado a más de 100 casos nuevos cada día. Algunas personas dicen, miren cómo está la situación y apenas estamos comenzando a abrir.
pero hay que recordar que el periodo de incubación del virus es de 10 a 14 días, de tal manera que el incremento que hoy se está mostrando en las estadísticas que el Ministerio de Salud da, no son casos que se estén dando por la reapertura que apenas pues está comenzando, sino que son casos que se contagiaron o personas que se contagiaron hace de 10 a 14 días en el pasado. Sí, como lo decía anteriormente, las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y del Legislativo son muy pocas. Ahí pues el diputado Parker, según escuchábamos, menciona algunos de esos elementos. A ello yo solo quisiera añadir uno más, y es el tema de que el decreto legislativo también norma lo que es la atención en hospitales privados de tanto pues los laboratorios para hacer la prueba de COVID-19, como también la atención para las personas que tienen la capacidad de ser atendidas en ese tipo de hospital. Esto pues llama principalmente la atención, porque si el presidente y el ministro de Salud continuamente están advirtiendo que estamos ya cerca del punto de colapso, el límite que el sistema de salud tiene para atender a personas, uno no entiende por qué no permitir a los hospitales privados, a los laboratorios privados, el poder dar la atención que la ciudadanía busca. Uno sabe que en temas de salud las personas, como decimos los salvadoreños, se rebuscan para que sus familiares sean bien atendidos. Entonces, una negativa a permitir a los hospitales y laboratorios privados ejercer su trabajo no se comprende en las actuales condiciones. Entonces, cuando el presidente veta, que es lo que él ha dicho, que va a vetar el decreto legislativo, entonces también está vetando la posibilidad de que los hospitales privados puedan atender a las personas que deseen acudir a ese tipo de atención. Y esto también va en desventaja de la ciudadanía, aparte pues de los elementos que ya se mencionaban con anterioridad. Yo creo que la principal dificultad de la nueva administración es eso, precisamente, el tema de la transparencia. Cuando uno examina, por ejemplo, el proyecto de reapertura económica presentado por el Ejecutivo y lo compara con el proyecto de reapertura económica presentado por el Legislativo, uno encuentra que hay una coincidencia casi perfecta de las diversas fases, de qué elementos van a entrar a reactivarse en cada una de las fases, y que no haya prácticamente diferencia no es de extrañar, porque tanto el plan del Ejecutivo como del Legislativo está basado en el mismo estudio que fue presentado por el INCAE y por la ESEN. De manera de que si la base sobre la cual han sido construidos los dos proyectos de ley es la misma, pues obviamente los resultados serán iguales. Y creo que solo hay un elemento que marca una diferencia, pero que es de solamente 3 días entre un plan y el otro. Lo que sí constituye la diferencia fundamental es el tema de la transparencia, porque en el plan del Ejecutivo todavía pues se prorroga el estado de emergencia, y por lo tanto la capacidad que el gobierno puede tener dentro de una emergencia de adquirir productos y servicios sin necesidad de pasar por la ley de adquisiciones, que es la famosa LACAP, a la cual pues todos los gobiernos se han sometido. En cambio, el proyecto de la Asamblea Legislativa sí lo lleva. Entonces, cuando uno descubre que la única diferencia es el tema de la transparencia, uno se da cuenta que ahí es donde se encuentra el kit del asunto, porque algunas veces se ha dicho es una cuestión de capricho, de que lo que se quiere pues es de que yo soy el autor, no, yo soy el autor, pero en el fondo, en realidad, probablemente no sea eso, sino que sea el tema, lo único que marca la diferencia es el de la transparencia. Se le descalifique de manera inmediata y se le falta el respeto, no solo por ser pues una persona, como he dicho, de una trayectoria histórica en el país,
Aparte de eso, un hombre ya de edad avanzada, más de 70 años de edad. Y además de eso, también una persona que dentro de la estructura de la Iglesia Católica ocupa en la jerarquía una posición muy alta. Arriba de los cardenales solamente el Papa queda allá. Entonces, por todos estos elementos, yo creo que es una falta de respeto, pero que también habla pues de la clase de personas que están detrás de los ataques que en redes se hacen y que no tienen miramientos de ninguna persona, de ningún tipo. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes nos estuvieron acompañando vía llamada telefónica Marvin de Portillo, destacado analista, el doctor Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista, y también Eduardo Escobar, un abogado destacado del ISD. Con ellos estuvimos abordando y conociendo la interpretación de lo que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación a la última resolución de votar todos los decretos del Ejecutivo y ponderar que el presidente de la República deje de sembrar odio y división en el pueblo salvadoreño, donde fundamentalmente la Constitución lo llama al respeto irrestricto de los derechos intrínsecamente válidos e inmutables de los salvadoreños. Por lo tanto, este último decreto para los juristas también es inconstitucional en el tema de volver o no a la actividad económica cuando la Asamblea Legislativa ya ha superado la ley, el veto que el presidente de la República había dado, conformando una nueva ley que le da la posibilidad a los salvadoreños para diferir el pago de las obligaciones, no solamente contraídas, sino también en alguna medida todas las que han surgido durante toda la cuarentena, algo que el presidente no quiere dar paso para que los salvadoreños puedan beneficiarse, entre otras cosas, el tema de la transparencia, que ha sido fundamental y que la UCA, tanques de pensamiento, han cuestionado severamente de la posición del Ejecutivo. Esto nos dijeron, se lo presentamos. Este martes conversamos vía teléfono con el analista político Marvin de Portillo, quien nos compartió su análisis sobre el primer año de gestión del presidente Bukele y la falta de transparencia que ha tenido. Lo que puede decirse de esta gestión es que ha sido una de las peores gestiones presidenciales en la historia reciente de nuestro país. Ahora, si nos pasamos al aspecto económico, por el mal manejo de la pandemia, el señor presidente o su gobierno ha aumentado la pobreza extrema y la pobreza relativa en cantidades o en porcentajes que no se habían visto en una gestión presidencial en apenas un año que tiene prácticamente de estar al mando del Ejecutivo. Está afectando a un gran porcentaje de la población la falta de transparencia, el manejo oscuro de los recursos públicos, de los fondos del Estado. Por ética, no por ley, pero por ética, al manejar tantos recursos a los cuales la Asamblea le ha aprobado, no le han negado la Asamblea ningún monto de dinero que él ha pedido que se le apruebe para esta pandemia. A la población salvadoreña, él debería explicarle a la población salvadoreña en qué se están usando los recursos. También nos acompañó el abogado Enrique Anaya Barraza, quien nos dio su apreciación de todo lo que ha pasado con la Sala de lo Constitucional y el gobierno ante el tema de las normativas y el papel que ha jugado la Asamblea Legislativa en la creación de los decretos. Ya declaró la inconstitucionalidad del decreto 29. Lo único que hizo fue que dejó en el congelador para ocupar la jerga jurídica, difidió los efectos, pero claro, el decreto 29 fue declarado inconstitucional y la sala dio 4 días para que se pudiera emitir nueva normativa. Esos 4 días, Sergio, vencieron el sábado a las 12 de la noche. Así que desde el día domingo no tenemos ninguna normativa ad hoc para el combate contra la pandemia, Sergio. Ni legislativa ni ejecutiva. Desde una perspectiva como ciudadano,
sí lamento la ausencia de diálogo, sí lamento la ausencia de, voy a decirlo, Sergio, digamos, para ocupar una expresión de la sala de lo constitucional, la ausencia de un constitucionalismo dialógico, es decir, una comunicación entre todos los poderes, pues a efectos de tener en la mira, en el objetivo, la garantía de los derechos. Así que sí se echa de menos, lástima que se continúe por parte del Ejecutivo con este lenguaje confrontativo, Sergio. El abogado Eduardo Escobar nos acompañó vía teléfono y nos brindó su valoración del decreto ejecutivo que regula la apertura gradual de la economía, algo que la Asamblea Legislativa ya había aprobado y fue vetado por el Ejecutivo. Yo creo que lo primero que habría que decir es que es positivo que al final vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? En el sentido de que ya hay un plan que se comenzó a implementar este día, y eso creo que es positivo. Pero también habría que ver el aspecto de alguna manera negativo de esto, y era lo que tú planteabas, Sergio, referente a que el decreto ejecutivo tiene muchas similitudes con el plan que la Asamblea había aprobado en su decreto anterior. El problema acá es de que esto hace susceptible a que este decreto ejecutivo 31 pueda también ser declarado inválido por estar repitiendo las violaciones a la Constitución que la Sala había dicho que no deberían de seguirse cometiendo en ningún instrumento legal que se aprobara posteriormente, tanto por la Asamblea como por el órgano ejecutivo. Aparentemente, o según las estimaciones más reservadas, tendríamos en este año 66,000 nuevos pobres solo al mes de abril. Ahora, si le sumamos el mes de mayo, estamos hablando que este gobierno produjo en lo que va de este año, en estos primeros 5 meses, más de 100,000 nuevos pobres. Es decir, estamos hablando ahí de un aumento de la pobreza, de que va a alcanzar casi al 50% de la población, tanto en pobreza extrema como relativa. En cuanto a las finanzas públicas, por su voracidad hacia los recursos económicos, de lo cual ya vamos a hablar, que no hay rendición de cuentas. Recordemos que este gobierno, la Asamblea le aprobó ya 3,000 millones de dólares en deuda, ya tenía aprobados 645 millones para cubrir el presupuesto, se le habían aprobado previamente 200 millones para la fase 2 del plan de control territorial, y todo eso suma una cantidad que a veces sobrepasa ya astronómica de deuda, que ha elevado el porcentaje de la deuda en relación al PIB a más del 90%, según lo dijo el mismo ministro de Hacienda, y podría llegar a finales de año a más del 100% del PIB, así como va. Recordemos que los gobiernos anteriores habían venido aumentando la deuda en más o menos 900 millones de dólares al año. Pues este señor la ha aumentado en casi 4,000 millones en lo que va de este año. Es decir, una gestión de finanzas públicas que va a dejar muy golpeada el tesoro público, aumentar el déficit fiscal, que ya aumentó en más de 480 millones, y posiblemente sobrepase el 3.5 y 4% en relación del PIB, cuando antes de la gestión Bukele el déficit fiscal rondaba el 2.5% en relación al PIB. Las exportaciones han caído en casi el 20% en lo que van de estos primeros 5 meses del 2020. Ha habido una reducción de la producción, según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industria, el 53% de la producción se paralizó durante los 82 días de cuarentena, que ha sido la cuarentena más larga del mundo. Incluso le ganamos a Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y todavía quería 15 días más de encierro. O sea, hubiéramos llegado prácticamente a 100 días de cuarentena si la Asamblea Legislativa no hubiera decretado ya este decreto que nos ha permitido a los salvadoreños ir tomando poco a poco la normalidad de nuestra vida. En relación al PIB también, hablando de más datos económicos, hemos tenido una caída del PIB, y según las estimaciones del Banco Mundial,
y del Fondo Monetario el PIB para este año va a cerrar en menos 5.4%. Es decir, Sergio y salvadoreños que están escuchando, esto significa un retroceso en la producción interna o en el PIB salvadoreño de 38 años. En un año de la gestión Bukele, en términos económicos de producción de Producto Interno Bruto, El Salvador ha retrocedido 38 años. Es decir, si fuera, digamos, hubiéramos contratado un vendedor que nos genera una pérdida en la empresa, como la ha generado el señor presidente a la economía nacional, lo que haríamos es despedirlo. Así es que eso es, en resumen, la gestión. Y ahora también vayámonos a la parte del orden, de la decencia, de la moralidad, de la, ¿cómo decirle?, de la imagen que el Ejecutivo ha adquirido con este gobierno. La forma desfachatada en la que él se presenta, parece un muchacho de barrio, la forma en la que él habla, la forma en la que maneja su gabinete, dando órdenes como que fuera un sultán. Eso tampoco lo habíamos visto en una gestión presidencial, por lo menos no en público. Si pasaba, no se exhibía en público, pero esto está a la luz de todos. De tal manera creo yo que esta gestión presidencial que estamos viendo a este primer año de gobierno ha sido, repito, la peor en la historia reciente de El Salvador. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día miércoles estuvimos conversando con el señor alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, una persona que fue detenido arbitrariamente para muchos seguidores de su partido, luego que quiso impedir que ingresaran precisamente ciertos sacos procedentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿A dónde? A Nuevas Ideas. ¿Quién llegó? El ministro de Agricultura, quien dijo que él era el empresario, pero que a la misma vez él fungía como ministro de ese ramo, dado que la cuarentena no permitía desde ningún punto de vista ninguna empresario el poderse desplazar. Con él abordamos estos temas y por supuesto de los consejos municipales plurales, de la ayuda que están dando hoy por hoy en el municipio y de cara a los comicios electorales. Esto nos dijo, se lo presentamos. Este miércoles se analizó la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, además de la negación que existe por parte del gobierno de rendir cuentas a la Asamblea Legislativa para el manejo de ese dinero. Ahora, bajo este video en los cuales nos explica ciertamente cómo se han ido desembolsando estos fondos, pero también la falta de ejecución de transparencia en los portales del Instituto de Acceso a la Información Pública, que exige que se rindan informes la Asamblea Legislativa también, porque en las dos leyes de emergencias al final el Ejecutivo la sanciona, pero acepta rendir informe a la Asamblea, no solamente la Corte de Cuentas. Recordemos que en la parte dogmática de la Constitución habla acerca de la rendición al pueblo salvadoreño interpósita persona, y para eso en la parte orgánica de la Constitución está establecida la Asamblea, la Comisión de Hacienda. Por último, el alcalde Mario Meléndez del municipio de Panchimalco hizo un llamado al gobierno y agilizar los recursos para así ayudar a la población, además de señalar que existe un retraso en la entrega de FODES del mes de mayo. Le hemos hecho el llamado siempre al gobierno central, digamos, aunque se moleste, le hemos hecho el llamado, digamos, al gobierno central para que agilice los recursos y que lleguen a tiempo, digamos, a las diferentes municipalidades. Si el recurso no llega a tiempo, entonces nosotros nos sentimos atados, nos sentimos prácticamente con los brazos amarrados, porque no podemos darle la respuesta que la población, que el ciudadano está pidiendo, digamos, que se le haga. Entonces, en ese sentido, hemos estado haciendo el llamado como Comures, como el CDA de San Salvador. Hemos estado haciendo también el llamado al gobierno central, digamos, para que haga llegar, digamos, los recursos a tiempo. Ahorita tenemos retraso también, digamos, con el FODE del mes de mayo.
Este video muestra la poca ejecución y que en determinado momento cómo se ha ido dando precisamente la falta de pruebas y la falta de transparencia, que en determinado momento gente como la UCA, como el padre André Oliva, ha solicitado, o el vicerrector Serrano también, con relación a la ejecución de los fondos. Pero ¿por qué esta obra de la Feria Internacional va a tener un valor de 1.5 millones adicionales a otra oferta? ¿Quién es la empresa? ¿Por qué se le dio la adjudicación directa? Tengo llamada telefónica, es importante conversar con el pueblo salvadoreño. Muy buenas noches, El Salvador, un placer saludarla. Hola, buenas noches, Sergio. Un gusto. Un gusto. ¿De dónde nos llama? Gracias, le agradezco. ¿De dónde? De Soyapango. De Soyapango, un gusto. Coménteme, por favor. No, es de informarle de que estoy inconforme con lo que está haciendo el presidente por su falta de claridad a la hora de dar cuentas, de rendir cuentas a la población de cómo se ha gastado el dinero que se le ha aprobado para estas emergencias, tanto para el Amanda y el COVID-19. Es bien injusto porque, si tengo entendido, este es el gobierno al que más presupuesto se le ha aprobado, que la Asamblea le ha aprobado, y hasta ahorita no hemos visto claro qué ha hecho ese dinero. Prometió un hospital a principios de junio y hasta la fecha no lo tenemos. Uno pasa por allí y solo es hoyo. O sea, ¿qué ha hecho ese dinero? Uno se mete a la página para ver y esto está en construcción. O sea, no hay nada, la transparencia a dónde está. Allí entra el eslogan que él dijo: devuelva lo robado. ¿A dónde está todo lo que él prometió? ¿A dónde están las 100 obras por día? Incluso siendo alcalde de San Salvador prometió el mercado más grande y hasta el Cuscatlán, y hasta ahorita todos los comerciantes que estaban allí quebraron porque nadie llegaba, porque nunca se esforzó por hacer lo que prometió. Creo que este gobierno, en vez de informar, desinforma, no cumple, solo le mete, lo único que se ha dedicado es meter miedo. Cada cadena es meter miedo, es hablar de otros países, es echarle la culpa a los de, ver a quién le echa la culpa, menos asumir su responsabilidad. Yo creo que ya me puedo el discurso de él, el que maneja siempre en cada cadena. Es más, esa no se le llama ni cadena. Para mí no es una cadena, dura hasta 3 horas y pidiendo el informe a todos los ministros, no los deja ni hablar, a cada rato los interrumpe porque toda la vida tienen que decir que culpa de los de la asamblea, culpa de la sala, culpa de todas, menos él. Él quiere salir en caballito blanco. Todos pensábamos de que íbamos a tener algún grado de complicación, pero lastimosamente era una deuda que se tenía en El Salvador, de todos los países de América Latina. Teníamos esa deuda de enfrentar, digamos, una oposición dentro del mismo seno de los consejos plurales. Pero la experiencia que hemos tenido durante estos años de estar trabajando con ellos, creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Se sabe también dar elementos de juicio, se sabe tener también elementos de confrontación positiva, pero todo en marco a favorecer al municipio, a tener mejores derroteros, digamos, para los municipios. Yo creo que esa ha sido la experiencia que hemos tenido en el municipio de Panchimalco. Hemos sido personas abiertas, con capacidad también de escuchar las críticas, y ese ha sido prácticamente, digamos, el panorama de los consejos plurales. Yo considero de que ha sido, digamos, una experiencia bastante exitosa, en el sentido que ya le manifestaba a Sergio, de que ha habido, digamos, toda esa parte de comunicación, la parte de la democracia, digamos, eso es, digamos, recibir críticas y estar abierto, digamos, a ellas.
y transparentar también los recursos que no son del alcalde, digamos, no son del Consejo Municipal, sino que son de la población. Entonces el Consejo Plural, digamos, ha servido en esencia para poder realizar proyectos y poder realizar una temática que vaya favoreciendo, digamos, al municipio o a los municipios. En este caso, digamos, Panchimalco. Entonces, pero considero que tenemos que continuar, digamos, en esa misión y fortaleciendo la parte de la democracia. Lastimosamente, hemos tenido un bajón en la parte de la democracia, en la parte de la coordinación con el gobierno central, pero creo que debemos seguir fortaleciendo, digamos, esa parte esencial. Los consejos plurales han sido de beneficio para los municipios y que tenemos que seguir fortaleciendo. Alcalde, dentro de esta dinámica vino la tormenta Amanda, que causó mucho estrago sobre el territorio salvadoreño. Posteriormente tuvimos un programa acá, ciertamente para darle seguimiento a la emergencia nacional, pero posteriormente, gracias a Dios, empezó en una degradación tropical y vimos que la intensidad de lo ocasionado en este país había menguado. ¿Cómo se enfrentó en el municipio esta situación que había venido a nuestro país? Gracias, Sergio, por permitirme también plantearle no solamente a la población de Panchimalco, sino que también, digamos, al país. Sí es cierto, digamos, de que menguó, pero en Panchimalco, según los informes del mismo Ministerio de Medio Ambiente, nosotros prácticamente tuvimos la cantidad de agua que teníamos en un año, en apenas 4 días. El Panchimalco es un municipio que tiene casi el 80% de la topografía de nuestro territorio, digamos, es muy vulnerable, de alto riesgo. En este sentido, digamos, hay muchas casas que salieron dañadas con deslizamientos de tierra. También tuvimos muchas calles que estuvieron soterradas. Y déjeme decirle, Sergio, anduvimos solamente nosotros como municipalidad, anduvimos quitando los derrumbes, incluso de las calles que están a nombre del Fovial y a nombre del Ministerio de Obras Públicas. Y anduvimos realizando toda esa labor en el municipio, a pesar, digamos, de no tener los recursos. Y anduvimos haciendo, digamos, un esfuerzo grande para que todas las calles estuvieran despejadas. Un dato bien curioso, que se dio a nivel de todos los medios, el derrumbe que se dio en las Quintas Doradas. Quiero contarle, digamos, un dato bien curioso, creo que no lo sabe, y la población tampoco. Nosotros entramos con 2 equipos a quitar ese derrumbe, porque no solamente era uno, sino que eran varios en la misma calle. Entramos con uno por la calle de Campamento para subir a las Quintas Doradas y entramos otro por las colinas para bajar a donde estaban las Quintas Doradas. Cuando ya teníamos despejada la calle, llegó el Fovial y llegaron también, digamos, a ayudarnos, porque nosotros despejamos un solo carril. A las 6 de la tarde llegó el ministro de Obras Públicas a tomarse la foto. E incluso en los videos que él presentaba aparecía nuestra maquinaria quitando, digamos, el derrumbe, y decía que era la maquinaria de él. Entonces yo creo también de que hay que hablar con la verdad, digamos, y yo creo de que no solamente se vale, digamos, que nos vean a los funcionarios en la foto, se vale de que el funcionario esté trabajando con la gente y esté a la par de la gente. Entonces yo creo que eso es lo esencial, eso es lo elemental del funcionario, no solamente llegarse a tomar la foto. El muchacho ni siquiera llegó a enlodarse los zapatos, y ahí andábamos enlodándonos nosotros, quitando el lodo, quitando la macolla de bambú que se había venido. Entonces, pero él solamente llegó a las 6 de la tarde a tomarse la foto con 12 personas que andaban acompañándolo con las cámaras, y después se fue. Siempre lo mejor en coyuntura nacional en 8.com.
El día jueves, en Noche de Jueves, Noche de Análisis, estuvimos abordando diferentes temáticas de coyuntura, de actualidad, como la denuncia del doctor Miguel Fortín Magaña, que nos acompañó, Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo, con relación a los subregistros en el pasado y que ahora el Ejecutivo quiere ampliarlos a efectos de volver a la cuarentena y no tener ningún tipo de transparencia, ni tampoco rendición de cuentas con relación a la ejecución de los fondos públicos, entre otros temas. Esto nos dijeron, se lo presentamos. En nuestro jueves de análisis con el doctor Fortín Magaña y Calixto Mejía, conversamos sobre cómo está la situación actual de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y cómo la información que vemos de parte del gobierno está siendo distorsionada. Hay que entenderlo, pues, o sea, él no es médico. No es médico y tal vez el gran defecto que ha tenido el manejo de la pandemia desde el principio ha sido ese, que siendo que no es médico, desafortunadamente ha querido él manejar la cosa de salud pública y la cosa epidemiológica. Usted tiene prohibido que las personas con COVID sean ingresadas en los hospitales privados. Usted ha prohibido que las personas con COVID puedan ser tratadas en los hospitales privados. Simplemente usted ha dicho que pueden empezar el tratamiento y después mandarlo. Y a esta persona, cuyo nombre por razones obvias callo, a esta persona usted tenía 4 días de tenerlo esperando una cama en el hospital, porque no había, a pesar que en la última cadena usted dijo que estaban cientos de camas disponibles. Eso, señor presidente, con todo respeto, no es verdad. El centro de salud está colapsado desde hace varias semanas. El gobierno le ha fallado a la sociedad salvadoreña, nos ha fallado a los salvadoreños y salvadoreñas en cuanto a asegurar derechos fundamentales. Estamos siendo gobernados valga la redundancia, por un gobierno sumamente incapaz, y que en el ejercicio público que tiene, prefiere la confrontación de una manera, como ya sabemos que lo hace, en vez de concentrar esa energía en asegurar estos derechos fundamentales. También conversamos respecto a la situación que está viviendo el Hospital San Rafael y la falta de transparencia que el gobierno sigue teniendo en el manejo de esta pandemia. La situación en la que se encuentra el Hospital San Rafael u otros hospitales también con este tema de la pandemia, pues se está revelando que la falta de capacidad y la adopción de las medidas más correctas que debieron haberse adoptado por parte del gobierno para evitar que la situación llegara a este nivel. Resulta que con la ley de emergencia, que es lo que tú acabas de mencionar, no se le da cuentas a nadie. Miren, se lo voy a decir con mucha calma. Cualquier exceso que pueda haber tenido cualquier otro gobierno se queda pachito, ya lo había dicho antes, comparado con el desfalco espantoso que aparentemente algunas personas de este gobierno están cometiendo. Y por eso es que no quieren que se salga nunca de la emergencia. El manejo durante 80 días ha sido un mal manejo médico. Y lo que puse yo en mi tweet es totalmente cierta y tengo para respaldarlo cartas o correspondencia que se manda de una instancia a otra en donde se le pide que a partir de este día todo sea declarado como COVID. Hace 2.5 semanas, 3 semanas, un paciente que tenía, ¿cómo se llama? Mi esposa, que también es médico, como tú sabes, por teléfono y que estaba complicándose y que por decisiones del presidente del Ministerio de Salud no se pueden atender en los hospitales privados, pues no te lo aceptan. Perdón, entonces debió de ir a un
a un hospital. Tuve que amenazar diciendo que lo iba a hacer público y que iba a pedir que llegaran los periódicos, los muy pocos que quedan, como Diario 1 o el Diario de Hoy o El Faro, a darse cuenta realmente, la prensa que está cambiando de nuevo para bien, bendito sea el Señor, que está cambiando esta situación que estaba totalmente colapsado. Y solo entonces llegaron a traer al paciente, porque si no lo hubieran dejado morir. Entonces, la situación, señores, es que aquí se está mintiendo descaradamente. La situación es que acá el sistema está colapsado desde hace semanas, no hay camas, porque el gobierno, como dice Calixto muy bien, no se preparó. Y cuando el gobierno no se prepara, entonces los resultados son estos. Claro, después van a decir que hubo más contagio, y si no ha hecho nada el gobierno, toda la posición del gobierno se remite a que van a abrir el CIFCO, que al final va a ser la remodelación de la feria que ya teníamos, la que nos va a costar 100 millones de dólares. Ok, Calixto, voy con usted, y es que el tema de las caretas es similar al tema de la construcción del hospital Cisco. Recuerdo cuando el presidente era candidato y señaló el edificio de la Asamblea Legislativa. Este edificio va a costar 1.1 millones más que otras ofertas. Póngame la imagen. Pero, Calixto, recordamos cuando el candidato a la presidencia, ahora presidente, señaló a Norman Quijano, que había sido un préstamo internacional 6 años antes, que con 30 millones de dólares un edificio de 18 pisos iba a tener, él podía construir 2 hospitales. Ahora, un solo hospital que no se sabe en qué términos, porque han impedido por tercera ocasión el ingreso a Cisco, ha estado de cara a ciertas inauguraciones que nunca se llevan a feliz término, pero que el presupuesto también de salud fue reducido por parte de este gobierno el año pasado cuando sabían que esto venía. Él dijo con 30 millones iba a construir 2 hospitales, pero ahora uno solo que va a ser removible, medio hospital que va a ser removible, va a costar un poco más de 100 millones de dólares, metido en un oscurantismo, como los amigos en las redes le llaman. ¿Cuál es tu opinión de esto? Porque la falta de transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, de hecho, ha autorizado a hacerle prueba ya al presidente de la salud de él, que es interesante, y en las diferentes leyes o propuestas de la Asamblea las ha vetado el presidente porque no quiere dar paso al Instituto de Acceso a la Información Pública, que descubrió que se estaba mandando el expresidente Cárcamo información a Casa Presidencial de todos los que solicitaban. Ustedes recordarán, compartimos acá el audio, donde el señor Cárcamo decía, es que esto es para que nos aumenten el presupuesto, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública se le han reducido el presupuesto por tercera vez consecutiva, como usted sabrá. ¿Su opinión, Calixto? Bueno, yo soy de los que sostengo, y esto obviamente el tiempo se encargará de dar o no la razón, pero por toda la información que se conoce, la que se logra conocer, hay como indicios suficientes para considerar que la actual administración en la historia quedará registrado como de las más corruptas que hemos tenido en el país. Pero esto, vuelvo a reiterarlo, esto según la información que uno lee, que uno conoce, que le llega al oído de gente que está muy de cerca en todos estos procesos de licitaciones, de construcción de obras como la que tú has señalado, la del hospital, que se dijo que iba a costar una cantidad y ahora ocurre que va a costar más de 100 millones, todo este tema de licitaciones también y toda la situación de emergencia que se ha tenido
que se presta para no rendir cuentas y que además toda la intención deliberada del actual gobierno de desmantelar aquellas instituciones que tanto nos costó durante varios años que el país avanzara en tener una plataforma jurídica institucional, un fortalecimiento institucional para asegurar la transparencia en el ejercicio público de quien esté en el gobierno, sea de cuál partido, de cuál ideología que esté, pero que siempre el país contara con una plataforma institucional y jurídica que le asegurara a los salvadoreños y salvadoreñas que sus recursos se están manejando de la mejor manera y por qué no decirlo, de manera transparente. Entonces, por consiguiente, y ahí es donde yo sí creo que este es el verdadero punto, el tema de la falta de transparencia, seguir manejando las cosas de esa manera, es la razón fundamental por la cual se trata de desviar la atención por parte del presidente hacia otros temas y a esta confrontación de manera permanente, en vez de buscar diálogo. El verdadero fondo es que quieren seguir manejando los recursos de los salvadoreños y salvadoreñas de manera discrecional para los fines que solo ellos saben. Ok. Doctor, voy con usted siempre en esta misma línea, y es que tenemos nosotros de cara a los comicios electorales del próximo año, y en alguna medida algunas personas que me escriben, no sé si ustedes están de acuerdo, Calixto, es el tema, dice este amigo que pide el anonimato, Sergio, el tema es que el presidente no quiere dejar abrir a las empresas. No quiere que éstas vayan a hacer donaciones a otros partidos, porque el único que quiere tener dinero es Nuevas Ideas para posicionarse. De hecho, han habido denuncias. Tú tuviste al alcalde que fue detenido del FMLN y que luego el ministro de Agricultura no pudo justificar por qué estaban llevando a Panchimalco esta ayuda. No terminó en una bodega, terminó en una casa de Nuevas Ideas, cuando el ministro era el empresario, pero a la misma vez era el ministro y fundador de Nuevas Ideas. También lo dijo Miguel Pereira, cuando esté el video, Sergio, que tú has mostrado, en San Miguel, donde Will Salgado está recibiendo ayuda en tiempos de cuarentena. Es decir, todos los partidos, tanto Gana como Nuevas Ideas, se están movilizando, se están preparando y le quieren sacar ventaja. Si esto no es campaña adelantada, no sé cómo se llama, y el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué ondas? ¿Cómo se come eso, Sergio? Pregunta el amigo televidente. Voy con usted. Calixto. Perdón. Hola. Calixto, voy con usted. Sí. Bueno, en realidad, es parte de lo mismo que estábamos conversando. Aquí yo quiero decir una cosa que creo que lo dije la vez pasada, pero quiero reiterarlo, y es esto, mira. Vamos a ver. En este periodo, voy a decirlo, preelectoral, si se le puede llamar de esta manera, de cara a las elecciones en el 2021, para mí no debería de ser problema que los temas como el tema de la pandemia o el tema de la falta de transparencia o el tema de la transparencia, digámoslo así, el tema del manejo de los recursos públicos, son temas eminentemente políticos, y que así como está la discusión de estos temas, el debate de estos temas ahora en el país, va a estar presente necesariamente durante la campaña electoral. En eso, los salvadoreños y salvadoreñas no deberíamos de tener ninguna objeción, porque justamente para discutir y debatir los temas de país, los temas que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas que han sido violentadas, como ya sabemos que han sido violentadas, esos temas tienen que estar en la discusión, en la parte preelectoral y en la parte ya de la campaña propiamente dicha. Lo que no se vale, y en eso sí yo quiero puntualizar, lo que no se vale es que por una razón de coyuntura electoral
no se lleguen a acuerdos entre el gobierno, el legislativo también, sobre temas que se puede llegar a acuerdo perfectamente y que le interesan a la ciudadanía. Y luego, dicho esto, pues claro, el tribunal tendría que actuar, digamos, aplicando las disposiciones que tiene, en este caso el Código Electoral, si es que existe campaña adelantada que violente la ley y que además, digamos, se desvíen para esos fines de un partido político recursos que son de los salvadoreños y salvadoreñas. Y eso está debidamente legislado. Ok, doctor, el Ejecutivo volvió a sacar otro decreto cuando la Sala de lo Constitucional ya le declaró ilegal los decretos anteriores, inconstitucionales, trata de tener las mismas fases que el decreto que le envió la Asamblea y que lo ha vetado. La diferencia, póngame por favor el cuadro de las diferentes etapas, tanto de la Asamblea como el Ejecutivo, que son lo mismo, los mismos tiempos, las mismas fechas, las mismas fases. La diferencia es que en el Ejecutivo no está el término rendir informes de transparencia. De hecho, ahora nosotros estamos 18. Hace 18 días el presidente tuvo que haber, por constitución, llegado a la Asamblea a dar su informe del primer año de gestión. Doctor, ¿cuáles son las obras más emblemáticas? ¿Cuáles son los logros más importantes de este gobierno en un año, doctor? Algunas veces haces preguntas difíciles, ¿verdad? O sea, porque cuando uno quiere encontrar algo, y si uno dice no hay nada, es que, aclaremos las cosas, que ya estoy perdiendo ahí el hilo. No hay una obra, no hay una sola obra. O sea, querer decir las obras buenas son estos y las obras malas son estos, porque eso es políticamente correcto, será decir una mentira. No hay una sola obra que haya hecho el presidente. Tal vez, vamos a decirlo, la única obra, que no es muy grande, fue iluminar el aeropuerto, es decir, iluminar la carretera al aeropuerto, que no sirve de nada porque tiene el aeropuerto cerrado, pero bueno, iluminó la carretera al aeropuerto. Aparte de eso, y la reducción de los homicidios. ¿Se han puesto ustedes a pensar, queridos televidentes, se han puesto a pensar que el presidente dice que es el archienemigo de las maras y que todos los demás han sido aliados de las maras? Pero resulta que las maras apoyan al presidente. Resulta que las maras, junto con el presidente, hacen las mismas acciones durante todo este periodo. ¿No les llama la atención que si realmente fuera una situación en donde son archienemigos, estos querrían destruir al presidente? Pero nunca han hecho nada para hacer que el presidente sea mal visto, en el sentido, no que haya que hacer mal vista la cuestión, pero destaca la reducción de homicidios en su primer año, dice Contrapunto, pero se le olvida que todos los otros marcadores de la violencia están más altos, inclusive el de los desaparecidos. Entonces, si los desaparecidos están más altos y todos los demás están iguales, ¿dónde está verdaderamente la reducción real de estos homicidios? Ahora, la gente dice, es que este Fortín odia al presidente. Con el corazón en la mano les digo, yo realmente no odio a nadie, tengo cara de enojado y eso no lo puedo cambiar. O sea, no saben lo que a mí me gustan los niños. Si hubiera sido un gran pediatra, si no es porque los niños me tienen miedo a la cara de enojado que yo tengo. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien tiene la cara que tiene. Se puede cambiar. Señor Bukele, por ejemplo, ahí están los desaparecidos, más de 2.500 personas desaparecidas en el primer año de Bukele. Como decía la vez pasada, ¿quién de estos es marero? ¿Quién de estos es realmente una mala persona? Y aun cuando fuera marero, tiene derecho al desarrollo adecuado de la legislación y de la justicia. Entonces, señores, el gran problema que tenemos en El Salvador es, como dijo Calixto muy bien, la falta de transparencia. El gobierno se rehúsa, también lo decía Sergio, se rehúsa a dar cuentas. Y delante de esto, de rehusarse a dar cuentas, suceden un montón de cosas, en donde inclusive se valora la situación de la salud del presidente.
Es el presidente que sí es de las personas que se cambian el físico por el implante de pelo que se hizo, y está bien, si cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces no quiere que le vayan a quitar un cabello para hacerle un examen, porque al fin y al cabo, pues cada pelo vale $1000. Estoy exagerando, pues, pero vale bastante. Entonces, le tengo una buena noticia, señor presidente. Desde que este servidor fue director de medicina legal, existen los espectrómetros de masa y los ¿cómo se llama? Cromatógrafos de gases. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y el día viernes, por supuesto, les presentamos a todos ustedes el resumen de lo más importante acaecido durante todas las semanas, y así llegamos al final de todo este viaje, el recorrido, haciéndole la atenta invitación para que nos acompañen la próxima semana, de lunes a viernes, a las 8 en punto de la noche. Sintoniza Canal 30 Tele1 para disfrutar de las mejores entrevistas, donde abordamos temas de coyuntura, de actualidad, que usted desea conocer. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, 8.com, coméntelo. El resto de su vida será hasta una nueva oportunidad, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.